Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes y los que siempre nos acompañan en nuestro programa. Le quiero dar hoy un saludo a mi compañero Marcelo desde Ecuador, que siempre me acompaña en la presentación de de este programa, que lo que queremos hacer es impulsar el emprendimiento a nivel de Iberoamérica, fortalecer las redes que ya hemos constituido desde el 2020. Hoy tenemos un invitado de lujo, Antonio Serván Picón, desde Perú. Y tanto desde empezamos la red con Antonio, desde que empezamos a trabajar Root Visionary Company, que ahí es donde hemos venido creciendo. Y hoy queremos contarles, de hecho ya tenemos un convenio firmado con ellos de colaboración entre el Observatorio, la Escuela Internacional y Ofitur Amazonas. Entonces queremos hoy poder tener una conversación en temas de desarrollo del territorio, que creo que tanto Marcelo como Antonio son grandes exponentes en sus regiones. Bueno, bienvenido Marcelo. Muchas gracias, Sandra. Un saludo a todos, un saludo a Antonio, bienvenido. Una gran expectativa de conocer cómo está conformado la red de emprendedores Ofitur del Amazonas. Un tema súper interesante y le vamos a escuchar a Antonio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias Marcelo. Antonio, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y quisiera, Antonio, digamos, es un gestor y yo también adicionalmente, nosotros hablamos mucho de la innovación social y creo que él es un alto exponente del tema de la innovación social por su trabajo que hace en la región del norte de Perú. Antonio, bienvenido. Quisiera que nos contaras un poquito qué es Ofitur y por qué nace Ofitur. Buenas tardes, Sandrita, gracias por la pregunta. Buenas tardes, Marcelo, un placer conocerte. Un saludo desde Perú para Ecuador y obviamente a España, donde está Sandrita. Y bueno, lo que pasa con Ofitur, se crea en el año 1997, un poco más de 25 años a la fecha. Inicialmente nosotros, por la necesidad de tener la organización en la región, creamos Ofitur Amazonas Perú, en el cual en un inicio participó ligado directamente al tema de turismo, ¿no? Hemos trabajado agencias de viaje, línea hotelera, restauración, circuitos, y de alguna manera también hemos participado en diferentes emprendimientos, tanto regionales como nacionales, cuando ya Ofitur un poco pensaba extenderse y de repente, cuando surgió en Perú el CTN, el Circuito Turístico Norte, decidimos crear la red a nivel de 8 regiones del país, ¿no? Esto no se ha consolidado hasta que he conocido un poco a Sandra, ¿no? Hace 4 años o 5 años, y donde ya comenzamos a ver, ¿no? El tema de turismo, pero ya no solamente en materia de turismo, sino comenzamos a ver qué es lo que tenía en mi entorno, el desarrollo turístico. Ahí comenzamos a ver el tema de naturaleza, la gastronomía, la cultura, ¿no? Y hoy por hoy, pues, hemos incursionado en el tema productivo, es decir, estamos hablando de agroturismo dentro del marco de un plan estratégico nacional que es turismo comunitario, así como ecoturismo, en donde se desarrolla pues diferentes actividades que se orientan, ¿no? Con tantos nombres que han puesto en todo el país en el tema de los diferentes tipos de turismo, hoy en día pues hemos abarcado, si queremos así, el trabajo a través de unas mesas y comisiones de trabajo dentro de la red. Y más o menos a la fecha tenemos un promedio de 60 a 70 emprendimientos que vienen de diferentes regiones de estas 8 y una buena cantidad pues de la región Amazonas, ¿no? En ese torno se han venido creando y se ha planteado estas mesas de trabajo que de alguna manera van a enfocarse en puntualizar las actividades, ¿no? Como la mesa de proyectos, la mesa esta de audiovisuales, ¿no? Una mesa de asesoría y consultoría. Incluso hay mesas mucho más puntuales que se vienen creando, como por ejemplo, alimentos y bebidas artesanales, ¿no? Donde se está enfocando el tema del queso, el tema de los licores, ¿no? Una mesa donde se enfoca la producción del café, del cacao. Y muy importante que hemos avanzado en estos últimos tiempos, pues es ya que surgió la iniciativa de Cajamarca en realidad de generar, por ejemplo, una mesa de trabajo donde se podría discutir la temática de los lácteos, yendo al tema productivo, y también la línea de artesanía, yendo a la materia de los textiles, ¿no? Ahí surgió un poco
la conversación con Sandra para ver cómo también se puede impulsar este programa. Por un lado, el Distrito de la Moda y por otro lado, creo yo, el tema de las mujeres tejedoras del mundo y que en el torno a eso se puede generar pues la inclusión, considerando que en Amazonas, así como hay tejedoras en las partes altoandinas, también hay tejedoras en las partes bajas, en la zona de selva, digamos, de Amazonas, ¿no? Recordemos de que Amazonas como región maneja esas posibilidades de que tiene ciudades altoandinas y tiene ciudades donde se desarrollan actividades en Amazonía, ¿no? En selva, ¿no? Somos sierra y selva, por así decirlo, y cercanos pues a la parte costera, ¿no? Estas mesas de trabajo no solamente están agrupando a los emprendedores, es decir, el empresario o la gente que quiere tener un producto o servicio, ¿no? Sino más que todo en este último tiempo, donde participamos con Sandra, por ejemplo, están los profesionales, ¿no? En la mesa de proyectos, donde están profesionales y donde hay una mesa de asesor y consultoría, también están los profesionales, pero esta vez también están acompañados por la parte de la academia, ¿no? Dado que en las mesas de trabajo están involucrando una universidad como la Fabiola Salazar de Bagua, que es una universidad intercultural, así como docentes universitarios. En el caso de Lucía Cuellar, una amiga también de Colombia que radica en Perú, exactamente en Lambayeque y Chiclayo, que es su campo de acción, y que ella también forma parte de estas iniciativas, digamos, ¿no? Nosotros como red... Una pequeña interrupción, Antonio, para ir un poco profundizando en los temas, ya que nos has dado una primera visión de cómo está estructurado, ¿no? Muy interesante esa estructura de mesas, ¿no? Y justo la pregunta que te iba a hacer, bueno, dentro de una mesa, ¿cómo se estructura? Pero ya también te adelantaste, veo que ustedes hacen alianzas, entiendo yo, es decir, están aliados con universidades, con la academia, puede ser, para dar un apoyo profesional, ¿no? Entonces hay alianzas, es lo que entiendo. Y en una mesa, entrando un poquito más profundo en la organización, en tu estructura, ¿cómo es que cómo está estructurada y cómo es la dinámica de una mesa para, primero, encontrar un tema, por supuesto va a tener un tema, pero plantear objetivos, plantear estrategias para conseguir esos objetivos y hacerse de recursos, ¿no? Para ir desenvolviendo los proyectos que se irían incluyendo ahí. Y te incluye una pregunta más para no interrumpirte luego de las mesas, ¿cómo está sobre las mesas? ¿Qué hay? Digamos, ¿cómo está estructurado Infotour? ¿Hay un board, digamos, un comité o es un CEO o un director, que entiendo que eres tú? ¿Qué hay debajo de ti? ¿Cómo se estructura sobre las mesas Infotour? Bueno, Ofitur es la palabra correcta, ¿no? Ofitur, perdona. Ofitur, Sí. Ofitur, Ofitur de una manera legal en el país está formado como un gremio turístico, ¿no? Para darle la parte legal. Sobre este espacio de que a través de, por ejemplo, en el caso de la estructura de Ofitur, yo formo parte de la junta directiva y adicional soy gerente del espacio. Y dentro de una de las actividades que hacemos en Ofitur, se ha creado este espacio de la red, ¿no? La red donde convergen diferentes actores, ¿no? Entonces, yendo a la mesa de trabajo, esta mesa de trabajo en una primera instancia, creo que esto ya lo iniciamos incluso con Sandra, hicimos varios ejercicios, pero donde hemos actuado mucho más ha sido en el mes de diciembre y en este año, donde iniciamos una nueva convocatoria y comenzamos a poner otra estrategia, ¿no? Esa estrategia consistía en primero hacer una convocatoria pública para ver qué actores se interesan en la red, ¿no? O sea, gente que de alguna manera formalizaba con nosotros a través de un registro, a través de una conversación o una entrevista vía telefónica por parte mía o el equipo, y luego entregaba cierto tipo de documentación y esto iba, bueno, a ser revisado por el equipo nuestro y por ahí se daba el pase para que sean parte de la red, ¿no? Una vez que se ha tenido ese universo, recuerdo con Sandra trabajamos más o menos la propuesta de 11 mesas, ¿no? Y que estas mesas luego se les dio a conocer a ellos
Y de ahí, independientemente cada uno, por rubro, por especialidad, por iniciativa o por lo que más sabe, se ha ido involucrando. Es más, casi, por decir todas las mesas que se han venido formando, es que Juan Pérez dijo, yo quiero participar en esta mesa y mi tema es esto, ¿no? Así surgió, por ejemplo, la mesa de trabajo de ecoturismo, la mesa de trabajo de alimentos y bebidas artesanales. Es decir, por ejemplo, estos ingenieros agrónomos dijeron, oiga, señor Antonio, yo quiero estar en esta mesa, ¿no? de agroindustria, pero yo quiero trabajar esta temática. Frente a eso, lo que hemos hecho es que en cada mesa se crean a través de comisiones de trabajo, ¿no? En estas comisiones de trabajo hay una persona especializada, el que tiene la idea, el que tiene el conocimiento, tiene la especialidad, es que se hace cargo de generar digamos, la dirección de la mesa, ¿no? Y como usted ha dicho, sí, efectivamente, se busca la temática, ya la tenemos, ahora se busca la estructura. La estructura de las mesas de trabajo van a ser un mínimo de 5 personas y un máximo de 8. En ese torno van a girar cada mesa, no va a haber más personas. Si hay más personas, vamos a comenzar a hacer más comisiones de trabajo para que no se entorpezcan las tareas puntuales que van a hacer. Y definitivamente sí, por ejemplo, con Lucía Cuellar, la profesora de la Universidad de Trujillo, ella, por ejemplo, lo que ha estructurado desde la mesa, desde 4 mesas que ella va a dirigir, ha generado primero sus objetivos, qué es lo que quiere con cada mesa de acuerdo a la temática, y esto le está poniendo a disposición de los participantes de cada mesa, ¿no? ¿Para qué? Para que lo vean, lo estudien, den orientaciones, se cambien alguna cosa, se mejoren, y con eso ya se genera una hoja de ruta de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso puntual que hemos trabajado con Sandra Herrera, en la mesa de proyectos, ahí estamos en ese proceso, ¿no? Hemos convocado, se han hecho algunos lineamientos, nos hemos reunido algunas veces, se ha definido ya los integrantes, y de repente ya comenzamos a generar una hoja de ruta en base a los objetivos. ¿Qué cosas necesitamos hacer en esta mesa de proyectos, ¿no? Que partimos de la formación, de la educación, que partimos de esto para luego pasar al hecho de formular un proyecto y al final ir a la financiación. Porque, como usted entenderá, todo espacio de gestión al final tiene que terminar en beneficios económicos con participación colaborativa, colectiva, lo que ahora se propone, ¿no? Por eso es que nosotros, de alguna manera, desde Ofitur, a través de la red y otras organizaciones que tenemos, vamos planteando esta red colaborativa, visión de territorio. Es decir, que el turismo esté involucrado como actor transversal en todos los aspectos de desarrollo de una comunidad, y así como el turismo, pues habrán otras temáticas, otras líneas de acción que también serán transversales, como el tema de comunicación, como el tema de marketing, por ejemplo, que es transversal. El tema de educación, de formación, de formalización. O sea, los niveles que tenemos de informalidad son altos, las deficiencias de formular y tener capacidades en buscar fondos. Ahí ya me pasaste otra pregunta para hacerte muy directo justo en un tema que hay que abordar, los desafíos, ¿no? Porque ya más o menos la visión está, sí me queda la incógnita de cómo, porque de la red es un brazo de Ofitur, según te entendí, hay más brazos eventualmente, pero tienen esta red en donde veo que es una forma, es un brazo poderoso para aterrizar sus objetivos, ¿verdad? Para llegarle a las comunidades con estas mesas de trabajo. Y bueno, ¿qué desafíos, por ejemplo, como en todos nuestros países, Ecuador también sufre de lo mismo, de mucha informalidad, ¿no? Y eso lo que afecta es el no tener formalizado un negocio de emprendimiento, por ejemplo, limita los accesos a políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Que pueden darse y estando informal, pues no tienen acceso. O, por ejemplo, a financiamientos. ¿Cuáles son los retos que está enfrentando Fitur en esa parte? Que deben tener un alto porcentaje de informalidad. Y otro tema, ¿no? Las competencias que deben tener los emprendedores o los de emprendimientos. ¿Cómo se aborda esos desafíos y qué resultados han obtenido y qué impactos están teniendo?
Pero yo antes de como que contestar a los desafíos, Antonio, perdóname, quisiera como abordar un asunto, ¿cierto? Uno es, yo creo que Antonio ya lo ha hablado, es un tema que nosotros desde la Escuela Internacional Creativa e Innovación en plena pandemia empezamos a generar una red de empresarios a nivel de Iberoamérica y esa red de empresarios lo que buscaba era fortalecerse y crecer de la mano de otros, ¿cierto? O sea, porque nos generó mucho temor y empezamos a ver que trabajar en red de colaboración funcionaba, ¿cierto? Entonces, ahí asiste Antonio a esa red y empezamos a entre todos, a lo que acaba de decir Antonio, habían unos sectores muy específicos que se trabajaban y en específico él estaba muy enfocado a su red de turismo. Y yo quería por eso intervenir un poquito en resaltar tres cosas que yo creo que es la funcionalidad que ha tenido también el observatorio hoy, que es nuestra tarea de impulsar a nivel de Iberoamérica. Uno, el trabajo de colaboración, el trabajo en red y aprovechar una estructura que ya tenía Antonio. Tres, era también, digamos que en ese ejercicio que lo dijo Antonio, es que a veces vemos como el turismo como si fuera una parte y empezamos a entender y a trabajar en industria, ¿cierto? Entonces vimos, por ejemplo, ahorita Antonio de pronto habrá algunos proyectos específicos donde la miel, a través de la miel, si bien es un proceso productivo que vive en familias, que es un trabajo comunitario, pues también se puede desarrollar todo un turismo de experiencia alrededor de la miel, ¿cierto? Entonces, ha sido un recorrido por el territorio. Yo he tenido el placer de acompañarlos en el territorio norte y ver, y nos pusimos, y Antonio, de hecho, cuando fuimos, entonces empezamos a ver, por ejemplo, que hay montañas talladas en piedra y vimos que la gente pagaba o iba a ver en la montaña en piedra, ¿cierto? La escultura que hacen tallada en piedra. Y empezamos a ver el tema de los oficios y la profesionalización de los oficios. O sea, quería como resaltar un poquito eso y por eso, y también en el tema de las mesas, como para contestarte y ayudarle un poquito a Antonio en ese concepto, porque él me nombra y es porque dentro de la red siempre hacemos un tema de lo que también tú y yo venimos haciendo con el Distrito Iberoamericano de la Moda, es estrategias. Y yo creo que ese es el mensaje que le tiene que quedar al emprendedor, ¿cierto? Que es en una manera permanente de verse en la estrategia y que si la estrategia no funciona, no quiere decir que el emprendimiento no funcione, sino que habrá que mejorar la estrategia. Entonces, yo creo que en los territorios, Antonio ahorita lo dirá de pronto mejor, eso nos ha pasado en otros territorios, en España nos ha pasado, en Colombia nos ha pasado, en Perú nos ha pasado, en la gente de México nos ha pasado, es que incluso los territorios ya no creen muchísimo en muchas cosas que le vendemos, muchos que llegamos al territorio, y lo que hacemos es tratar de mostrar que haya compromiso, ¿cierto? Y que en ese compromiso es buscar la forma. Entonces, este año nos ideamos, desde el año pasado, las convocatorias para trabajar por mesas de trabajo. ¿Y qué quería decir eso? Era que hay empresas específicas que están interesadas como el café, y hoy hay tour de café, pero alrededor de un proceso productivo, cómo fortalecer el turismo. Pero también hay empresas que se dedican a la gastronomía, pero la gastronomía hace parte del turismo. De hecho, hay mucha gente que va a Perú solo por la gastronomía. Entonces, fue empezar también a enseñar a la gente que todos hacían parte de una industria, que esa industria se tenía que conectar y empezamos a abrir las mesas para poder trabajar por sectores en común o por condiciones en común. Y lo que decía, pues ya para terminar, porque el invitado es Antonio, es que identificamos unas mesas en común, que era el tema de proyectos, el tema de la comunicación y el tema de la financiación. Y entonces ahí, y el tema del relacionamiento internacional. Eso hay que trabajarlo de manera transversal porque el pequeño, el grande, el mediano necesita de formación, necesita de acompañamiento y necesita de asesoría y consultoría. Eso es más o menos, pues, como por apoyar un poquito en lo que hemos pensado, en lo que desde el 2020 hacemos y direccionamos, digamos, las estrategias. Pero yo quería hacer esa intervención más allá de lo que pasa en Perú, es también dejarle el mensaje a los emprendedores que el reto es de una manera constante y mirarse de manera constante y estarse revisando de manera constante para poder transformar sus productos y que yo creo que eso ahí es donde hace parte de la resiliencia, porque hay estrategias que aparentemente no funcionan, pero eso no quiere decir que el negocio no vaya a funcionar, ¿cierto? Entonces, es como dejar ese mensaje un poquito, ya, Antonio, pues me quedo para que ya tú sigas
en la presentación de lo que hacemos y en la respuesta que Marcelo pues te propone ya hacia los retos, ¿cierto? Porque, digamos, la pregunta es un poco anterior a todo estas posibilidades que efectivamente hay, ¿no? ¿Qué pasa si soy informal, si no tengo las competencias y por tanto no tengo los accesos y tampoco estoy orientado a una estrategia todavía porque justo estoy en una posición anterior? Ese es un desafío para mí, ¿no? Que seguramente se enfrentaron. Una vez que ya he logrado pasar eso, por supuesto, hay todos unos objetivos, unas estrategias, unas posibilidades pero la pregunta es anterior, digamos, Antonio. ¿Qué pasa Bueno, todavía los desafíos, ¿verdad? los desafíos, claro? Mire, bueno, nosotros, por ejemplo, desde que hemos nacido siempre, creo que como dice Sandra, ha habido ese tema de desafíos, ¿no? Primero, recuerdo cuando nos implementamos, éramos 4 o 5 personas como organización, y nuestro primer desafío era tener la primera agencia de turismo de Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y llegamos a consolidar eso tan fuerte fue que en una localidad incluso donde no se desarrollaba el turismo, porque el turismo se desarrollaba en Chachapoyas, nosotros logramos crear pues una línea de promoción de recursos turísticos y crear una primera agencia, y fue bastante retador porque en ese sentido pues éramos los primeros y, y nadie pues en la región te daba explicación de cómo hacerlo, ¿no? Llegamos a hacerlo e impulsamos un poco, ¿no? Al cumplir ese primer desafío, luego, por ejemplo, en el camino, pensamos, oye, ¿y cómo vamos a hacer para trabajar el tema de turismo en Amazonas si es que no tenemos recursos? En la época nuestra todavía las políticas regionales no hablaban de turismo. Entonces, de repente nos comenzamos a pensar de que Ofitur Amazonas debería ser un centro de información y de formación, ¿no? Hoy en día hemos cumplido ese reto, por ejemplo, ese desafío. Nosotros tenemos un reconocimiento nacional e internacional por parte de Indecopi en Perú, donde nos certifica como una organización de formación del lado privado y con una organización como la nuestra, ¿no? Tan pequeñita que nació y luego ahora pues Indecopi nos reconoce. Y no solamente eso, sino a través de también Indecopi ha comenzado a reconocer un promedio de más de 500 productos con 4 marcas dentro de la estructura productiva y de turismo, ¿no? Hoy en día, cuando hablamos de digamos, de las mesas a través de Ofitur, a través de la red, para nosotros creo que, espero que coincida Sandra también conmigo, pero el reto más importante es el nivel de organización que tenemos que tener a través de la red, ¿no? Es difícil trabajar el recurso humano para poder agruparles y decirle, oye, vas a hacer trabajo colaborativo, vamos a tener una visión más global, vamos a tener que internacionalizar con lo que tenemos y cómo lo tenemos que hacer, ¿no? Ese reto grande del nivel de organización le estamos cumpliendo a través de las mesas, que estamos muy seguros que en función a los aportes, que sí va a funcionar. Quizás no todas, pero sí. Un segundo paso de las mesas va por el tema de la forma. Yo estoy organizado, pero luego tengo que ver que mi entorno esté formalizado. Por eso es que nosotros, por ejemplo, ahorita acabamos de presentar expedientes al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, al Consejo Regional de Desarrollo de Amazonas, donde demostramos que nosotros como institución estamos totalmente formalizados. ¿Por qué? Porque tenemos la mística de que el reto, si yo quiero formalizar a todo el entorno, nosotros tenemos que ser los primeros en tener eso, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta que en estos 60 o 70 emprendimientos que tenemos, y de acuerdo al tamiz que hemos hecho ya por ejemplo, con el Ministerio de la Producción, el 45% de esos espacios no están formalizados al 100%, ¿no? Y ahorita ya hemos empezado un proceso de asistencia para que estos espacios comiencen a formalizar. Por ejemplo, la mayoría de profesionales acá emite recibos por honorarios y no emite facturas, ¿no?
Oye, pero ¿por qué no emites facturas? Que quiero evadir al fisco. No, ahora hay que empezar a emitir facturas para estar formalizados y formar parte de equipos en el Congreso Regional de la Micro y Pequeña Empresa o en el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que es el requisito fundamental que nos pide. Entonces, así estamos siendo, y ese reto de formalizar va a ir acompañado de algo que hemos venido hablando con Sandra, que es el tema, ustedes allá lo llaman competencias, acá lo llamamos nosotros fortalecimiento de capacidades. En la parte de ser gestores, primero para formular, para buscar financiación y gerenciar esta parte, le llama Sandra, gerenciar la financiación para tener resultados óptimos, cosa que los cooperantes puedan seguir aportando a las solicitudes que se puedan hacer de una manera muy puntual, ¿no? Y definitivamente el reto para mí muy clave en todo este proceso, la verdad yo pienso y creo, ¿no? Siempre que va a ser este tema de cómo mantener esta organización colaborativa en el espacio. Enseñarle a la gente a vivir en comunidad, a plantear cosas en conjunto, porque si bien es cierto, hay cosas que sí una empresa, por más dinero que tenga, lo puede hacer, sin embargo, el proceso va a ser más lento y menos resultado. Si nos juntamos, si nos orientamos a través de una red, a través de una cadena, de una ruta, de un circuito, creo yo que los resultados van a ser óptimos porque así optimizamos también, valga la redundancia, el recurso económico, el recurso tiempo, porque vamos a distribuir labores, ¿no? Este caso, por ejemplo, pasa, ¿no? En la red está formado por 6 o 7 organizaciones también, ¿no? Una de ellas está en el norte de Amazonas, que estamos muy cerca a Ecuador, hacia Loja, ¿no? Está la Asociación de Desarrollo del Agroturismo Comunitario, por ejemplo. Esa organización se ha hecho a propósito para enfocarnos en esa propuesta de trabajar en comunidad, pero viendo específicamente allá la temática de café, cacao, arroz, ¿no? Entonces ahí, primera semana de febrero, ya tenemos una reunión con la universidad para ver qué cosa es lo que vamos a trabajar en el marco, lo que venimos discutiendo ya con la red, acá en la red de Ofitur Noramazónico, pero también involucrándonos, tratando de involucrarse en la red iberoamericana de turismo, para ver qué cosa le vamos a poder proponer a través de esto a la universidad, ¿no? En función a las temáticas que estamos viniendo conversando, porque esto tienen que alinearse de alguna manera a lo que también se puede proponer en otros lados, ¿no? No podemos salirnos de la línea. Eso pienso y creo que debe ser, y participa muy importante acá la academia, porque la academia de alguna manera también, en Amazonas por lo menos, necesitamos que se comprometa más a trabajar y a salir un poco más a la sociedad y mostrar qué cosa podemos hacer con ellos y en colaboración conjunta con la academia, ¿no? Por eso es que en el tema de la academia hay varios niveles de educación, ¿no? Están los CETPROS, que es una base en Perú, ¿no? De la parte técnica, están los institutos superiores tecnológicos, que es con quien más tenemos convenios, y por último están las universidades. En este caso, sí, honestamente tenemos un solo convenio con esta universidad y otro convenio con la Nacional de Amazonas, la Toribio Rodríguez de Mendoza, pero esto por intermedio que nosotros como FITUR somos miembros de la Cámara de Comercio de Amazonas, ¿no? El cual somos directivos ahí y a través de eso accedemos a este convenio, ¿no? Es el panorama y más o menos los retos que pienso que tenemos que ir viendo y fortaleciendo, de que todo esto vaya a la par, ¿no? El fortalecimiento de capacidades, la formalidad, la globalización y tratar de internacionalizarnos a través de actividades que permitan, de alguna manera, enfocarnos en esas cosas transversales que pueden enfocar a las otras cosas más puntuales, ¿no? Caso del café individualmente, caso de la gastronomía, porque acá hay espacios territoriales como lo hay en Ecuador con quien compartimos, por ejemplo, con Ecuador compartimos acá una propuesta binacional de la nación Aguajún-Guampis, ¿no? Que son comunidades nativas que están tanto en Perú y que tanto están también en Ecuador, pero tienen de repente diferentes problemáticas, pero algunas de sus problemáticas son transversales, como el tema de conectividad, el tema de tener mejor servicios básicos en sus. Se fue el Antonio. Sí, Se salió. desconectó. Ya se da cuenta. Sí, es que en la zona donde él está a veces es muy compleja la conexión, pero mientras vuelve y se conecta, yo creo que ahí él ha dicho dos asuntos, Marcelo, y que creo que desde la escuela y desde el observatorio
y que yo creo que, insisto mucho, esa es la función nuestra. Uno es buscar la formalización, ¿cierto? Buscar la formalización. Y dentro de la formalización está el trabajo de la política pública, que es lo que tú dices. Yo creo que Antonio haya hecho un trabajo muy interesante y es poderse sentar con los gobiernos, estar sentado con los gobiernos de turno. A veces no es una tarea fácil, pues, que nos toca trabajar mucho con ellos la resiliencia para incidir en la política pública, ¿cierto? Perú ha construido, digamos, unos modelos o una planeación estratégica en turismo donde tiene muy caracterizadas las regiones. Y yo creo que hay un valor importante, que él no lo ha mencionado ahorita mucho, es el tema cultural, ¿cierto? Entonces, hay proyectos de jóvenes que hemos trabajado y lo que buscan esos jóvenes es mantener, digamos, las lenguas nativas y enseñarlas en los colegios y han presentado proyectos alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, yo creo que la generación de capacidades viene desde la formación. Nosotros le hemos llamado la profesionalización de los oficios y en eso hemos trabajado y en el tema de la formalización empresarial y la incidencia en la política pública. Bueno, ahí volvió. Yo tengo varias preguntas, Antonio, qué interesante. De lo que estamos hablando, lo que estás detallándonos, contándonos, tu experiencia es un testimonio de un esfuerzo muy meritorio, el cual te felicito. Imagínate, estamos hablando de 30 años, ¿no? Atrás, donde las cosas eran tan difíciles, comenzaron 4, dices, ¿no? Que a mí personalmente me emociona oír esas cosas, ¿no? Y ver cómo están ahora. Y sin embargo, falta mucho por hacer y siempre hay en nuestros países tanto por hacer, ¿no? Y tengo muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo ha afectado la cultura en tu trabajo, en el desarrollo de Ofitur? ¿No? ¿Qué se está haciendo sobre los saberes ancestrales? ¿Cómo los están utilizando ustedes? ¿Lo están perdiendo? ¿Lo están recuperando? ¿Lo están manteniendo? ¿Están ayudando a esos saberes ancestrales? Y otra pregunta, no te olvides de lo que te estoy preguntando, son esos temas que quiero que nos cuentes, saberes ancestrales, la cultura, si apoya o no apoya. Y el tema, tú topaste temas como la infraestructura y temas como la eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué están haciendo ustedes con respecto a levantar información, ¿no es cierto? Hacer un trabajo de tener bases de datos, información de lo que tienen, de lo que no tienen, cuáles son las necesidades de todas las zonas que están trabajando ustedes con respecto a los proyectos de emprendimiento que se están desarrollando y que de pronto están en fase inicial o están ya en fase de desarrollo, que no pueden escalar justamente por todos los temas que estamos hablando. Porque, digamos, estos temas macro que tú estás topando son los objetivos o pueden ser estrategias de Ofitur, ¿no? Son los temas, las grandes líneas rojas, diría yo, ¿no? Lo que hemos hablado, que son la informalidad, el financiamiento, el acceso a los recursos, el acceso a la ley pública, ¿no? O a los beneficios públicos por formalizarse. Todas son temas macro de Ofitur. Ustedes están en la responsabilidad de viabilizar eso, ¿no? Para que los emprendimientos puedan escalar. Entonces, de eso te planteo, la cultura, los saberes ancestrales y si hay esa información, ¿no? Ese levantamiento de información que ustedes lo puedan tener en mesa y así puedan ser más eficientes en llegarle a los socios y darles capacitación en sus necesidades, formación e incluso recursos y accesos. Esas 3 preguntitas. Sí, mira, sobre los saberes ancestrales, ¿no? En este caso, definitivamente sí, nosotros no tenemos una base que digamos ya, ¿no? Lo que tenemos de conocimiento es bastante insuficiente todavía, pero dentro de las acciones habría que echar mano a todo este proceso
para comenzar a trabajar, ¿no? Tal vez eso. Sin embargo, en este caso, acá en Amazonas sí se han venido desarrollando, por ejemplo, con el turismo, algunas líneas o circuitos turísticos, más que todo en tema de los tejidos, ¿no? Incluso en la Jalga Grande se creó una escuela, ¿no? Con una institución educativa donde a los niños se les enseñaba a hacer estos saberes ancestrales a través de los tejidos, ¿no? Igual manera, a agricultura le hemos planteado trabajar este proceso a través de las cooperativas y algunas organizaciones productivas que son parte de la red, ¿no? En este caso, tenemos pendiente hoy en día una reunión con FONCODES. FONCODES es la entidad nacional que trabaja los procesos productivos en Perú, y también ellos tienen una línea que lo hacen a través de la Dirección Regional de Sociales acá en Perú, ¿no? Donde trabajan con un programa de saberes ancestrales a través de Pensión 65, y donde nosotros estamos proponiendo de que FONCODES y esta dirección puedan tener un acuerdo con nosotros para que nosotros, post intervención de ellos, podamos intervenir. Porque ¿qué es lo que está pasando acá, mi estimado Marcelo, Sandra, en este tema, ¿no? En este tema, lo que pasa es que FONCODES interviene como Estado en ciertas líneas productivas, en saberes ancestrales, de cómo hacer ciertas actividades. Incluso hay temas que se ha venido ya trabajando en temas de gastronomía en algunas comunidades. Pero lo malo está, por ejemplo, la experiencia negativa que había visto y que queremos fortalecerlo, recuperar ya, por ejemplo, en la línea gastronómica y también en algunas líneas productivas, como el tema más que todo de los telares y el tema de algunos cultivos, ¿no? Lo que pasa es que el Estado ha estado interviniendo en programas de 3 años, crea los emprendimientos, incluso les lleva ferias, pero pasados los 3 años, no hay un post-evento. Ellos dejan a los emprendimientos y se quedan como que a la mitad del camino, ¿no? Ahí se volvió a congelar. Pensé que era Hola, solo acá, ¿no? Sí está congelado. sí. Bueno, yo creo que aprovechando, pues mientras él vuelve, ahí hay un asunto que yo creo que no es solamente el Perú, y lo quiero resaltar mucho porque está bien, Marcelo, lo que tú decías, pero creo que eso es una falla en la política pública y en todas las organizaciones que asesoramos el emprendimiento, ¿cierto? Es que no, hoy lo hablaba precisamente, hoy nos tenemos una palabra, alguien me decía hoy en la boca, que es la sostenibilidad, pero es que la sostenibilidad hay que hablarlo desde lo financiero, desde lo técnico, desde todos los ámbitos, o sea, debería ser transversal, no hoy como una cosa de moda, que él me hacía la observación que es muy válida, Sandra, es que hablamos porque es cierto de emprendimientos que la innovación, que la sostenibilidad, cuando la innovación y la sostenibilidad es un modelo permanente. Y dos, yo creo que hay que empezar a darle continuidad y ese es el reto, ¿cierto? El reto a darle continuidad a este tipo de proyectos y que lo que queremos hacer con Antonio es ese nivel de conciencia, ¿cierto? Porque también nos volvemos muy estado dependientes y eso pues sucedió mucho en Colombia, que con la economía naranja pues nacieron muchos emprendedores, se crearon muchas organizaciones, pero cuando se dejó de hablar de economía naranja se liquidaron. Entonces, es de decirle a los emprendedores, no hay que hacer cosas por moda, hay que hacer cosas porque realmente funcionen, ¿cierto? Entonces, bajo ese contexto, lo que queremos trabajar es el modelo sostenible de los proyectos de emprendimiento. Bueno, ya tenemos de nuevo a Antonio. Sí, estoy que me entro y salgo porque me bota. Ahorita entraba a otra computadora. Ojalá que ya no me bote de acá, porque siempre me estás sacando, ¿no? ¿En qué ciudad estás, Antonio, para que sepamos todos? Lo que pasa es que estamos en la ciudad de Chachapoyas, y bueno, en estas temporadas de lluvia que Claro. hace un par de días no hemos tenido luz, otro día no tenemos la conexión a internet, o sea, como que se cae, ¿no? Incluso hoy día hemos tenido un día lluvioso acá, ¿no? 22 de febrero, acá en la ciudad de Chachapoyas, particularmente donde ahorita estoy radicando por estos momentos, ¿no? Bueno, Antonio, sigue, que tú Continuamos estabas hablando entonces. de la falta de continuidad. Sí, bueno, ¿me confirman? ¿Me escuchan bien? ¿Claro? ¿Está Sí, bien? está Ah, muy bien, sí. perfecto. Les agradezco bastante la paciencia y miren que también las innovaciones tecnológicas nos pueden fallar y
y así estamos todos, creo yo. Mil disculpas, de verdad. Sí, un poco hablábamos de la falencia, del tema de Foncodes, y que esta falencia no solamente la he visto acá digamos, acá en Amazonas, ¿no? También experiencia, como sabes, Sandra, he estado gerenciando yo Caretura allá en Cajamarca, y en Cajamarca también, tanto así de que ahora hay muchos emprendimientos y algunas organizaciones que están dentro de la red, ¿no? Y este tema de continuidad es lo que nosotros le hemos propuesto hacer un acuerdo al Estado a través de la red, de tal forma que nos permitan a nosotros la continuidad del proceso que ellos van a tener, ¿no? Porque lo que les faltaba a ellos, por ejemplo, me dio pena el amigo del restaurante que hicieron en la Ruta Luya, por ejemplo, con este programa, bien bonito, celebramos, inauguramos y todo ese tema, pero luego en el interín me dijo, don Antonio, yo no sé qué cosa voy a hacer porque la próxima semana termina el proyecto, y el proyecto me ha dicho que pues ya no van a venir los especialistas, que no me van a visitar, y que de alguna manera nosotros tenemos que ver cómo solucionamos el tema. Entonces junto a ello, ahora, por ejemplo, hoy día en la mañana tuve una reunión con una empresa de transportes, específicamente que tiene la ruta Chachapoyas-Luya, donde está este emprendimiento, ¿no? Entonces, la idea mía es que en marco de este convenio, nosotros podríamos considerar a ese espacio, a ese restaurante en la ruta turística que tenemos a este lugar, y donde no solamente vamos a desarrollar con él el tema de gastronomía, sino también vamos a desarrollar los huertos, ¿no? Para que ver de que haya la comida saludable, de que el restaurante utilice lo que produce la comunidad a través de los huertos familiares, y que por ahí se pueden ir incorporando cositas así, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los saberes ancestrales, en el caso de este restaurante, les comento, porque esto está en una comunidad, y efectivamente ellos todavía utilizan el batán para moler los insumos para la cocina, utilizan no algunas, sino casi todas sus recetas que ellos utilizan son pues recetas que se han venido transfiriendo de familia en familia a través de la oralidad, ¿no? Pero no encontramos un libro o un lugar o un escrito donde todavía se establezca estas cosas, ¿no? Cosa que va a ser una tarea por hacer dentro de cada ruta, ¿no? Dentro de cada ruta económica, estas diferentes actividades se van a ir fortaleciendo. Y los saberes ancestrales, de alguna manera, es una piedra angular en el plan estratégico de turismo comunitario, porque es la base fundamental para manejar turismo comunitario en el marco de recuperar, de conservar, porque luego cuando uno viene a la ciudad, pues la gastronomía, como otras cosas, también ya está estilizada y tiene otras influencias y va más al tema del negocio sin ver mucho el tema de los saberes ancestrales, ¿no? A muy poca gente, por ejemplo, lo que estamos pasando acá en Chachapoyas, por ejemplo, antes teníamos 5 panaderías grandes que hacían el pan al horno y teníamos el mejor, según nosotros, el mejor pan del Perú, que todo el mundo viene a Chachapoyas por el pan, ¿no? Sin embargo, con el auge de la promoción, la del turismo, ahora pues tenemos más de 80 panaderías, y de las 80 pues 75 ahora tienen hornos eléctricos, amasadoras eléctricas, y ya no manejan los saberes ancestrales en ese proceso. Y mucha de la gente, por ejemplo, clientes de turismo que yo tengo, me dice, no, Antonio, ¿dónde con seguridad puedo comprar un pan? Porque la vez pasada que me enviaron, el pan que me han enviado es parecido al pan que yo encontré también en la costa, ¿no? Han ido cambiando la cosa. Digo, es que tienes que ir a esta panadería que hace el trabajo artesanal, ¿no? Entonces, hay algunas que sí las conservan, que es digno de valorar y que se tiene que continuar, ¿no? Tal así es el caso que, por ejemplo, en la ruta de Chachapoyas a Pedro Ruiz y Chachapoyas al Tingo, nosotros propusimos a 2 familias, oye, ¿y por qué acá en la ruta no te armas un horno, ¿no? Casi a la calle, y vas a poner pan artesanal hecho a horno, ¿no? De barro, ¿no? Y estos 2 negocios, por ejemplo, están funcionando, ¿no? Cada carrito que pasa por ahí ve que están sacando los panes del horno y paran y compran sus panes, y se ha ido generando y se ha ido conservando. Por un lado, la tradición, ¿no?, de estos saberes ancestrales, y por otro lado, incentivarles a insertarles en el tema de generar su economía, ¿no? Ahora, hemos ido a un segundo paso con ellos, que ahora le estamos diciendo, hoy tienes que comenzar a certificarte. Hay que sacar tu RUC, si quieres como persona natural, como empresa, pero hay que hacer algo, pero tú tienes que estar formal porque algún día van a venir y te van a supervisar. Entonces, en esa ley estamos de que los señores que están en el campo pues no están muy acostumbrados a eso, y ahí va el proceso de formar, ¿no? Ese es en cuanto a los saberes ancestrales. En el tema Antonio, ahí déjame hacer una reflexión, sí, casi lúdica, diría yo, sobre lo que estás contando. Mira esa oportunidad. Ustedes tienen marca casi, ¿no? Ahí en el Perú.
entiendo, tan conocidos por el pan, ¿no? Una zona que tiene marca ya y que se puede desarrollar más esa marca, ¿verdad? De pan. Un sabor que no tiene nadie, una forma de hacer las cosas que no tiene nadie. Y que es artesanal, ¿no? Porque conserva saberes, las formas de hacer ancestrales. Es lo que te entendí. Pero mira lo bonito de esto, ¿no? Porque, claro, los saberes ancestrales son de nuestros, hacían las cosas así nuestros ancestros. Pero obvio, nosotros estamos viviendo en otro mundo, ya, ¿no? En donde, claro, tenemos que tener una cadena de valor, porque el mercado es así. El mercado de ahora es diferente al que vivieron nuestros ancestros y tenemos que encadenar, ¿no? Para que esa marca se conserve, tenemos que hacer encadenamientos productivos. Es decir, el artesano que está ahí en la ciudad, que está haciendo utilizando los saberes ancestrales, debe salir su producto con encadenamientos hacia todo el Perú y mejor, a toda Iberoamérica que conozca, que es lo que estamos pensando hacer, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace eso? Con cadenas de valor, con marketing, con comercialización, con comunicación. Entonces, este es el reto. ¿Cómo ese artesano que está utilizando saberes ancestrales en su pueblo, en su región, cómo hago que salga a España, que salga a Ecuador, que salga a Chile, que salga con todo, con esa información, ¿verdad? ¿Cómo encadeno yo todos esos procesos productivos? Ese es el reto de estas alianzas que estamos buscando con Sandra, ¿no? Ese conocimiento que estamos recibiendo de ti, de Ofitur, y nuestra inquietud de formar un distrito iberoamericano, ¿no? De estas redes colaborativas. Por ejemplo, claro, el distrito es de la parte de textiles, ¿no? De moda sostenible, pero igual se puede hacer. Hablamos también de emprendimientos ahí de todo tipo. Pero un poco la reflexión es esa, ¿no? Inspirar a los que asisten y nos están viendo en ver lo lindo de esto y los retos también que estamos enfrentando y que estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? Claro, claro que sí. Yo creo que el reto es grande, pero no imposible si juntamos estas sinergias. Y sí, nosotros estamos bastante comprometidos en este tema. Y nada, hay que seguir para adelante y definitivamente el tema de cómo generar estas cadenas va a permitirnos, ¿no? Desarrollarnos. Y por eso es que de alguna manera acá se está planteando que estas mesas, muchas de las mesas de trabajo, van a trabajar corredor. Más que una ruta turística, vamos a trabajar rutas económicas y dentro de ellas vamos a generar pues los circuitos turísticos, las rutas temáticas, las líneas productivas, no sé, se me ocurre del pejerrey en Pomacochas, o del queso en Leimebamba, o del cacao en la comunidad nativa de Tsutsumsa, en la parte de la selva de Amazonas, y cosas así dentro del marco de este proceso. Pero bien, yendo en esa línea, yo creo que la línea de la cultura es una línea bastante transversal y muy importante, ¿no? Porque a través de la DDC, uno de nuestros socios, por ejemplo, es un punto de cultura acá en la red, ¿no? Y justamente ellos están en la parte norte, son la Asociación de Escritores Amazonenses Todas las Sangres, y con quien estamos haciendo incluso algunos eventos nacionales. El año pasado ha sido el segundo, este año le vamos a hacer el tercero en Rodríguez de Mendoza, y con quien estamos madurando, todavía no les he puesto la cosa en la mesa, pero sí estoy madurando acá con los chicos para ver que se proponga que a través de ellos hagamos pues una mesa de identidad cultural, ¿no? A través primero de la lectura, pero posteriormente a que ellos incursionen a otros espacios. ¿Pero por qué ellos? Porque ellos están inmersos. Yo he podido conocer muchos colegas, porque soy también profesor, y en estos eventos, pues, que en una primera parte he sido invitado, ahora somos ya los organizadores, ¿no? Junto a esta asociación, se está viendo de que lo podemos sacar mucha ventaja, porque incluso para este tema, esta organización cuenta con toda la reglamentación formal y alguna vez ha recibido algunos fondos del Ministerio de Cultura de Perú como punto de cultura. Entonces, de repente esto se le puede
internacional, si le queremos llamar así, a través de la red iberoamericana, para que generemos a través de la mesa de proyectos una propuesta para esta mesa de trabajo, valga la redundancia, que va a trabajar el tema de identidad cultural. No sé si estamos trabajando acá en la red a nivel de Perú, una identidad cultural noramazónica, por decir, donde no solamente nos encarguemos de Amazonas, ¿no?, sino nos encarguemos de las 8 regiones de la cual formamos parte, ya que otras se van a ir sumando, ¿no? Acá yo podría acotar algo que también creo que le comenté a Sandrita en un momento, era de que ahora, por ejemplo, ha aparecido una amiga emprendedora que le he conocido en Cajamarca, es de Arequipa, y en Arequipa está formando ya una mesa de trabajo de la red Ofitur noramazónico, pero en Arequipa, que está a la parte sur de Perú. Entonces, de repente, esta noramazónica va a ir así extendiéndose y no vamos a cerrar las puertas para extendernos a, más que todo, lo que siempre digo, ¿no? Estos espacios se deben hacer por demanda, porque si voy y lo ruego, le pido por favor, la gente no se identifica y en un momento lo deja. Pero no, esta señora se reúne cada 2 días conmigo y no soy yo el que le he convocado, es ella el que me ha convocado, es ella el que llama, es ella quien dice: don Antonio, yo tengo libre hoy día, don Antonio, yo mañana no puedo, yo estoy acá, y ha comenzado a trabajar. Entonces yo pienso de que puntualmente, regresando al tema de la cultura, por ejemplo, este tema de esta asociación, ¿no?, que está en la parte norte de Amazonas y que está muy ligado a la cultura de los Awajún Wampis, va a ser muy necesario trabajar, porque ahí vamos a tener varios parámetros en el tema de cultura, porque no solamente vamos a trabajar de la cultura altoandina, sino más que todo algo que ha sido descuidado en toda Latinoamérica, que son las comunidades indígenas y que son las zonas más vulnerables que tenemos en Amazonas, en el Perú y en toda Latinoamérica, creo yo, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas que nos pueden ayudar. Primero, de que es un punto de cultura, especialistas en la línea que pueden dirigir esta mesa. Segundo, están ubicados en el norte de Amazonas, donde hay poca intervención del Estado, incluso de la DS. Tercero, son ciudades de frontera para el tema binacional Perú-Ecuador. Y cuarto, y la más importante tal vez, es que hay comunidades vulnerables de los Awajún Wampis, esta nación Awajún Wampis, que por la UNESCO o por cualquier entidad internacional, pues tiene calidad de vulnerabilidad, ¿no? O tiene ese nombre de vulnerabilidad y que nos puede permitir hacer muchas cosas con ellos, ¿no? Eso, en tanto eso. En el tema de infraestructura, a nivel de turismo, si queremos llamarle así, si bien es cierto, hay mucho dinero invertido, sin embargo, hay algo que siempre nos ha fallado acá, ¿no?, que es la infraestructura de conectividad, ¿no? Acá nosotros tenemos los peores accesos a los recursos turísticos que están franqueados mundialmente, ¿no? Hay poca infraestructura vial, ¿no? Hay poca infraestructura aeropuertuaria. Con decirte que Amazonas, hasta la fecha, no tiene un aeropuerto que dinamice la costa o diferentes partes del mundo a través de un aeropuerto que solamente funciona por 3 veces a la semana, con precios excesivos y con aviones pequeños, ¿no? Sin embargo, se está trabajando sobre ese tema para extender un poco más el aeropuerto de un proyecto, pero por otro lado, la oferta más próxima en este corredor viceoceánico que tenemos, Perú-Brasil, se está determinando de que se implemente el aeropuerto del Valor, que está en el norte de Amazonas, y al lado de ello se cree el parque industrial. Son cosas que van a determinar su tiempo, pero el miramiento es eso, porque esta ruta para Brasil, que va a venir incluso desde el puerto que están haciendo allá, que ya inauguró estos chinos en Lima, el tema de Chancay, se viene el puerto de Eten en Lambayeque, y de Lambayeque viene el punto clave, que es un cruce en la parte norte de Amazonas, después de Olmos, en Bagua Grande, ¿no?, en una localidad que se llama El Reposo, donde hay 2 variantes. Una variante, la que va en la Fernando Belaúnde Terry, y la otra que va con orientación hacia Saramerice, hacia la selva de Amazonas, para entrar al Brasil, ¿no? Esos son como que líneas de infraestructuras grandes que se vienen desarrollando y que de alguna manera nosotros tenemos que comenzar a pensar en el marco de esa proyección global, de esa proyección macro. Entonces, mientras pasa todo ese proceso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahí? Mejorar la industria, mejorar las empresas, porque en Amazonas solamente hay micro y pequeñas empresas.
no hay una mediana empresa, no hay, peor podríamos hablar de una empresa grande, ¿no? Entonces, el más mínimo, ¿no? La empresa más pequeñísima, que son empresas familiares, empresas individuales, es la que rige el territorio, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí vamos de nuevo al principio, de que en ese marco va a ser necesario el nivel de organización. Nosotros pensamos de que, por ejemplo, en la red, lo que tenemos que hacer, así como ahora hemos identificado la cultura, en su momento tendremos que ubicarlo de repente a la mesa técnica del café que tenemos en Amazonas, y que esto deje de ser un espacio de reuniones y se convierta en un espacio de emprendimiento empresarial, de dinámicas empresariales que le permita fortalecer capacidades empresariales y poder comenzar a tener mejores actitudes en temas de producción, en temas de calidad, en temas de formalidad, para poder lanzarse al mercado más grande. Porque si no desarrollamos la parte base, donde está la parte productiva, la materia prima, difícilmente vamos a pensar en ir un poco más allá, ¿verdad? Entonces, por ahí va más o menos el tema en tema de infraestructura. Por lo demás, en tema de turismo, infraestructura turística, en caso de hoteles, de restaurantes, la verdad, antes de pandemia la gente se preparó tanto que se endeudó, ha logrado pagar deudas y ahora ya contamos con bastante infraestructura turística. Es más, infraestructura turística ociosa, lo que le decimos acá nosotros, porque no acaba, no, ni siquiera llegamos al 60% de ocupabilidad de un hotel de 2 estrellas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un espacio muy grande ahí que hacer. Y sin embargo, por la dinámica regional en el marco post-pandemia que comenzaron a viajar muchas las familias peruanas, ¿no?, al interior del país, Amazonas ha sido por salvedad, a Amazonas pues, mucha gente ha llegado y sí se han comenzado a desarrollar emprendimientos de iniciativas empresariales, no necesariamente en el centro de la ciudad, ¿no?, sino que han salido a las zonas rurales, ¿no? En el caso de Levante, en el caso de Huancas, en el caso de acá de Pipus, que es una comunidad donde es productora de quesos, en Molino Pampa, en Pomacochas, donde está zona para ir a la selva, y donde sí se han ido creando. Es más, dentro de la red hay una propuesta que también le estamos evaluando con el propietario de un centro turístico, de un recreo turístico rural, para plantear, por suerte, hay una ruta de estos emprendimientos para que puedan visitar la gastronomía más auténtica de la región, ¿no? Entonces, cositas así como esos en temas de infraestructura, y lo que sí nos hace falta en infraestructura es las infraestructuras para tener la conectividad con el mundo. Un buen canal de internet de banda ancha que no se corte, que sea rápida, ¿no?, que sea económica y todo ese tema. Esa infraestructura, por ejemplo, no la tenemos. Acá gran parte de la población rural, por ejemplo, no tiene acceso al internet, ¿no? A pesar que tenemos los teléfonos, todavía hay una buena parte que le falta internet, le falta energía eléctrica, no llega el acceso del servicio eléctrico a algunas comunidades. Y por supuesto, yo me atrevería a decir que falta pues esta infraestructura de centros de capacitación rural, ¿no? Porque si bien es cierto, hay inicial, primaria, secundaria, pero este chico que termina secundaria, si quiere mejorar en estas capacidades de sus habilidades que tiene, o va a la universidad a la ciudad, o va a un instituto en la ciudad o la ciudad más cercana, pero hay comunidades que en realidad sí hay bastantes deficiencias de contar, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, con un CETPRO de acá de Bagua, y le decíamos, oye, ¿usted por qué como CETPRO no descentraliza, así como hacen las universidades, ¿no? Especialidades que le van y le ponen en una comunidad por demanda y solamente funciona esa especialidad. Yo decía que tal vez ellos sí podrían hacer una réplica de sus CETPROs para que vayan con capacidades en cuanto, más que todas las habilidades que los chicos tienen en tema de mandos medios, en lo que es, pues, la hotelería, la gastronomía, la panadería, la dulcería, el tema de los técnicos agropecuarios para poder potencializar sus habilidades de siembra en el campo, de mejorar sus productos, ¿no? En suma, eso, y bueno, y en el tema de base de datos, comentarles que nosotros como FITUR somos, bueno, por lo menos ahora tengo como que el orgullo, como que este tema de que la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de Amazonas me ha elegido como titular alterno de la coordinación regional, ¿no?
es decir, estoy al lado del coordinador regional, y donde ya hace un par de años, desde que vine de Cajamarca, se había planteado de que el gobierno regional tendría que crear una gerencia de base estadística, justamente para contar con una base real para plantear los proyectos, porque a la medida de ese proceso, nosotros, si bien es cierto, contamos con una base, pero esa es una base súper pequeña, que son de nuestros emprendimientos, de nuestras cosas que estamos haciendo, mientras que el universo a través del Estado es mucho más grande. Se ha planteado eso y hoy en día, el año pasado, ya en la mesa de concertación, el gobierno regional nos presentó la gerencia o la subgerencia de estadística y base de datos del gobierno regional. Este año vamos a volver a incidir, ya incidimos en la mesa de trabajo con ellos, en la mesa de concertación, y que esa base de datos pues nos sirva para responder tu pregunta, Marcelo, ¿no? Oye, hay una base de datos, sí, la tenemos acá, el gobierno regional la tiene, nosotros tenemos acceso y de eso comenzar a trabajar. Sin embargo, en ese proceso nosotros como red sí vamos a estructurar una mesa de base de datos para ayudarle, en este caso al gobierno regional, a generar una base de datos más nuestra también, ¿no? Para poder transparentar, porque créeme de que nosotros sí participamos en la elaboración de algunos expedientes, sí vemos expedientes, y cuando comparamos la base de datos, es un tema pues bastante vergonzoso, digamos así para nosotros, porque las cifras que muchas veces se utilizan en los proyectos, en los planes, en la toma de decisiones, no son las correctas, son cosas infladas, son cosas que... Eso te iba a interrumpir un ratito, Antonio. Por ejemplo, hace un momento diste cierta información, ¿no es cierto? Dijiste que tenemos una infraestructura turística que hemos visto que está subutilizada y diste un porcentaje bajito. Puede ser, no puede ser, pero bueno, que sea, tener capacidad instalada, fíjate que es una alta ineficiencia, ¿verdad? Entonces, saber eso y saber por qué está pasando eso y dónde está la demanda, digamos, a dónde le pueden ir a golpear las puertas, con qué estrategia, qué objetivos se pueden plantear, es las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y eso se comienza a hacer con una línea base, ¿no? De la base de datos, de cómo está la cuestión, qué necesidades tienen para repotenciar su producto, qué se necesita hacer para llegarle al mercado objetivo, ¿no es cierto? Y plantear un plan de acción, ¿no? Que es la estrategia aterrizada. Un poco esa es la función de un buen levantamiento de información, de qué nos está pasando ahorita, estamos acá y en dónde quisiéramos estar. Nada más de esa. A mí me toca poner orden. Me toca el papel de poner el orden. Entonces, el programa nuestro es de 1 hora, Antonio. Yo quisiera, porque pues para que no se nos extienda mucho el programa, pero me parece que podemos hacer este programa adicionalmente, extendiéndolo, yo creo que en los términos de lo que está cerrando Marcelo. Uno es, porque lo mismo pasa aquí en España, poder invitar a algunos actores de España, algunos actores de Colombia, y continuar contigo en hablar en esas problemáticas que es que yo creo que son globales, ¿cierto? Aquí incluso hemos hecho unos temas en algunos pueblos de España y igual la problemática de cómo llegar, cómo acceder, no hay manera de hacerlo. Pero yo creería, para ir concluyendo, es que sí hay un valor muy agregado, Antonio, que creo que lo han hecho ustedes muy bien y por lo que yo he visto en territorio y lo que he visto del acompañamiento que les hemos venido haciendo, el tema comunitario. Unir comunidades, unir esfuerzos, trabajar en colaboración y trabajar en red, hace que lo que tú mismo me decías, la gente en pandemia se endeudó, pero viene pagando, pero también crearon infraestructuras que hoy se potencian. Entonces yo creo que hay que fortalecer ese trabajo de red, ese trabajo de colaboración y ese trabajo comunitario. Para despedirnos, mis queridos amigos, porque si no nos extendemos aquí, no nos podemos extender porque el programa es 1 hora y ya nos hemos pasado 3 minutos. Quiero agradecerte, Marcelo, el acompañamiento, y Antonio, para que nos despidamos, es cómo el que quiera, bueno, y que ya lo abriste también, porque ya de hecho la fundación hace parte de la red Ofitur y es una parte internacional, no es local. La escuela, desde España, la Escuela Internacional Creativa e Innovación hace parte de la red y es de Colombia. ¿Cómo y dónde encuentran y cómo pueden acceder? Hoy yo quiero ser parte de Ofitur.
y que quiero hoy yo cerrar este programa haciéndole la invitación a todos aquellos que trabajan en turismo a que sigamos integrándonos a través de la red, convertirnos en una red muy fuerte y que podamos, digamos, fortalecer todos estos retos, que eso ya lo dice ONU Turismo, que son los retos que tienen que hacer todas las que trabajan turismo, o sea, la profesionalización, la legalización del sector que es tan informal, el fortalecimiento de infraestructuras y formación con pertinencia. Entonces, Antonio, para despedirnos, te quiero agradecer este espacio, te quiero agradecer todo lo que nos has compartido, para que te despidas, que nos puedas decir, nos encuentran acá y el que quiera ser parte, pues estas son las redes o el teléfono o donde ubican a Ofitur, el que quiera ser parte de esta red. Bueno, en principio, un gusto conocerte, Marcelo, agradecerte las preguntas, agradecer a Sandra. Y sí, definitivamente la red ya no es tan local, ahora es internacional, en el marco de que hace 4 años pues venimos trabajando y algún tiempo firmamos estos convenios importantes a través de la escuela en Colombia y así como el observatorio en este caso España para Europa, ¿no? Entonces, agradecido de eso. Y sí, definitivamente la gente nos puede encontrar en todas nuestras redes sociales, ¿no? Que está como Ofitur Amazonas Perú, como Red Ofitur Noramazónico Perú, y también en nuestras redes personales, ¿no? Que tenemos acá. Y también nos pueden visitar en los casos de los amigos de Chachapoyas o los que se vengan para Amazonas, que nos visiten acá en la calle Los Rosales 121. Y también mantenemos un teléfono fijo acá en la misma oficina que es de nosotros, que es que es el 041 79 33 37, y a través del WhatsApp a nivel personal donde yo les puedo atender, que es el 94 46 13 821. Me imagino que el transcurso de las fechas, de los días, ya vamos a ir aperturando otras plataformas de información donde vamos a ir dando noticias de cada mesa de trabajo para que los interesados puedan involucrarse por la línea de afinidad, por la especialidad, por el deseo, incluso hasta por el tipo de producto que quieren hacer de un determinado, ¿no? Y esto no solamente es para Perú, de acá para adelante, pues, ya con el agradecimiento de Sandra, esto se internacionaliza mucho más y también vamos a tener el acceso a que formen parte de esta red a otros amigos, por el cual Marcelo está súper archi invitado, para que también emprendedores de Ecuador en el marco binacional Perú-Ecuador puedan integrarse a la red, así como de otros países de Latinoamérica o de Iberoamérica. De verdad, muchísimas gracias y un saludo muy especial a todos nuestros amigos de la red noramazónica que están en esta comunidad de WhatsApp y donde estamos interactuando, y algunos ya incluso se están haciendo cargo de estas mesas de trabajo y algunos se están integrando, ¿no? Algunas que ya se lanzaron, otros que están esperando y que están ahí. Nada, invitarles y nada, yo creo que este aporte colaborativo se tiene que ir desarrollando, como nosotros decimos acá, Ofitur, gestión colaborativa, visión de territorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. La próxima semana tendremos otro invitado y reitero la invitación para lo que podamos ir construyendo y fortaleciendo la Red Iberoamericana de Turismo. Feliz tarde para todos. Feliz tarde noche para España y feliz tarde para Latinoamérica. Así es. Muchas gracias.